El apóstol Pablo, mis hermanos, nos dejó un mensaje muy especial que quiero compartir con ustedes. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Y respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Le he pedido al Señor que me quite este aguijón, un mensajero de Satanás que ha venido a bofetearlo. Mis queridos hermanos y los que nos acompañan aquí en la audiencia virtual, si hay alguien que podía gloriarse de ser un hombre de Dios y experimentar las manifestaciones divinas de Dios, era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, experimentaba en su vida natural, la vida sobrenatural de Dios. Dios se manifestaba poderosamente en él. Y aquí en este capítulo, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios de que él había experimentado, estaba en la altura espiritual. Y Dios se estaba manifestando en él de tal manera, y era maravillosa su experiencia. Pues, mis hermanos, el llamado que Dios le hizo al apóstol Pablo, cuando él se llamaba Saulo de Tarso, el gran perseguidor, el gran asesino de los cristianos, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9 versículo 15. Hechos capítulo 9 versículo 15 nos dice que el Señor le dijo de él: ve, le dijo a este hombre, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre a los reyes y a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Jesús mismo lo escogió yendo hacia Damasco, y él era utilizado por Dios de una manera maravillosa para alcanzar a judíos y a gentiles. El apóstol Pablo fue el primer hombre que llevó el evangelio a Europa durante el Imperio Romano. Él era el gran presentador del evangelio de Cristo ante reyes, ante reinas y gobernadores. Oh, mis queridos, cuando Dios lo llama a este asesino, Dios le dice a quien lo iba a ir a ungir, le dijo: este me es un instrumento escogido, yo lo necesito. Y a pesar de su pasado, hubo objeción y él dijo: Señor, este es el gran asesino. Pero mis hermanos, qué maravillosa es la gracia de Dios, que cuando Dios nos llama, no nos trata como Él nos ve, sino como lo que podemos llegar a ser en sus santas manos. Amén. Todo defecto, toda debilidad, mis hermanos, ante las manos de Dios, Él utilizándote, te puede utilizar en gran manera para honrar y glorificar su santo nombre. Delante del rey de Agripa y delante de grandes emperadores, mis hermanos, este hombre dijo: por poco y me persuades a ser cristiano, dijo Agripa. Por poco me conviertes, Pablo, porque óigame, ese hombre encadenado predicaba, la herramienta más poderosa de él era su palabra. Y Agripa casi le dio la fe de Jesús, hermanos, en unos cuantos minutos. Y Agripa dijo: por poco me bautizas, Pablo, porque había un poder que estaba trabajando en él, el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Oigan, Pablo no quería nomás convertir al rey, él quería convertir a toda la corte.
quería convertir a todo el mundo donde él iba. Mis hermanos, así funcionaba el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado en su vida el poder y la manifestación de Dios en ustedes y Dios los ha usado como un instrumento en alguna ocasión? Levanten su mano, mis hermanos, amén. Hay varios, gloria a Dios, y yo estoy seguro que aquí en la audiencia también. Mis hermanos, ¿cómo nos ha utilizado Dios en el pasado? Hemos tenido experiencias maravillosas. Algún día la eternidad te contarán lo que tu testimonio y la vida que tú has tenido caminando con Cristo, como algún día tu palabra, una palabra, algo que tú hiciste va a causar que alguien venga a sus caminos. Y saben, el apóstol Pablo añade otra cosa que él experimentó. Oigan, hermanos, es que la experiencia caminando con Cristo, debes tú y yo estar experimentando algo sobrenatural. Debemos de estar experimentando algo maravilloso. El auxilio del Espíritu Santo, la presencia de sus ángeles. Lo que tú te decides hacer porque tienes la bendición de Dios, tú y yo podemos hacer grandes cosas. Nunca nos hemos de limitar el poder de Dios en nuestra vida. Tú tienes y puedes experimentar el poder sobrenatural de Dios. El cristianismo se pasa de una vida normal, de una vida natural a una vida sobrenatural. Amén. Aquellos que trastornan el mundo, se dijeron de los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿acaso no caminaron por medio de fuego aquellos que caminaron con Dios? ¿Acaso no abrieron el mar rojo? ¿Acaso no pusieron en fuga a ejércitos cuando ellos estaban en desventaja? ¿Acaso, mis hermanos, ustedes no han leído en Hebreos capítulo 12 lo que dice la palabra de Dios? Aquellos grandes hombres y mujeres en Hebreos 11, el capítulo, mis hermanos, de los héroes de la fe. ¿Acaso no han leído lo que ellos lograron hacer porque ellos estaban conectados con Dios? Lograron hacer grandes cosas. Yo no sé por qué nosotros nunca o muy pocas ocasiones podemos experimentar eso. Si como dice Hebreos 12:1, hay una gran nube de testigos. Y mis queridos hermanos, todo aquel que tiene una relación poderosa con Dios y tiene fe, puede hacer esas cosas y mucho más. Pero necesitamos, mis hermanos, experimentar una relación profunda con Él y experimentar el poder de Dios y ser atrevidos. We have to be bold. Tenemos que ser atrevidos. Mis hermanos, hay ocasiones donde tú y yo necesitamos ser atrevidos por Dios, tomar pasos de fe, no limitarnos. Me ha tocado en ocasiones donde yo mismo me he puesto alguna vez un límite. Pero mis hermanos, como pastor, yo he tenido que aprender a que las circunstancias son solamente circunstancias y pueden ser transformadas, porque las circunstancias no es la realidad. Cristo es la realidad en nuestras vidas. No debemos de tener miedo, mis hermanos, de experimentar el poder de Dios y lo sobrenatural. O sea, el auxilio del Espíritu Santo, la ayuda de los ángeles en nuestra vida. El apóstol Pablo, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 12 y vean lo que él añade como parte de sus logros. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente 12:1 dice, no me conviene gloriarme. Pero miren ustedes, aquí el apóstol Pablo como que se va levantando un poquito el cuello. Dice, no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Versículo 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años atrás, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dice, este hombre al cual él conoce, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre
Dice versículo 4 que fue arrebatado al paraíso, donde, dice, oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresarse. Mis hermanos, nos dice de que el apóstol Pablo conocía a un hombre que había ido hasta el tercer cielo. Hablando, mis hermanos, ¿saben? Él estaba hablando de él. El apóstol Pablo estaba hablando de él. Él era, pero él se refiere en tercera persona para no decir el yo, para no exaltarse. Y el apóstol Pablo menciona de una visión. Él fue hasta el tercer cielo. La próxima semana les voy a hablar una nueva serie de sermones que voy a predicar, que se llama Ángeles y Demonios. Vamos a hablar la obra de los ángeles y cómo son tan reales que nosotros no los pasamos por desapercibidos. Y vamos a hablar de los tres cielos que la palabra de Dios menciona: el primer cielo, el segundo, el primero, el segundo y el tercero. Pero hoy no es el tema. Pero el apóstol Pablo, él tuvo visiones y Dios lo llevó hasta la misma presencia. Pero mis hermanos, cuando él estaba en lo más alto de su vida espiritual, cuando tú y yo venimos a Cristo, nos bautizamos y comenzamos a caminar con Él, y año tras año, tiempo tras tiempo, cuando estamos experimentando nuestro primer amor, entonces, hermanos, comenzamos a experimentar algo en nuestra vida cristiana que el apóstol Pablo experimentó también. Pero ¿qué pasó con mi vida espiritual? ¿Por qué es, Señor, que ya no tengo la misma vida espiritual victoriosa que yo tenía anteriormente? Aquí está la respuesta. ¿Alguna vez en su caminar cristiano se han desanimado? Levanten sus manos, por favor, aquellos que se han desanimado en su caminar cristiano. Amén. Yo lo he hecho, los que están en la audiencia virtual también. Oh, mis hermanos, después de caminar con Cristo un tiempo, me acuerdo, después de recién bautizado y caminar con Cristo y ver cómo Él se manifestaba con poder, experimenté un desánimo terrible. Y mis hermanos, tú y yo no estamos solos. El apóstol Pablo, después de que él caminaba con poder y las manifestaciones de Dios estaban con él, así como cuando tú y yo hemos tenido esa experiencia, mis queridos hermanos, Dios le dio algo en su cuerpo para que él no se exaltase. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo 6 nos dice: de tal manera me gloriaré, versículo 5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, no quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve u oye de mí. Versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, mis hermanos, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Mis hermanos, ¿saben qué estaba experimentando el apóstol Pablo? Una enfermedad que en su cuerpo, mis hermanos, lo llegó a invadir, y nos dice que esto era un aguijón de Satanás en su cuerpo para que él no se gloriara. Nos dice que esto que él estaba experimentando, mis hermanos, él mismo reconoce que la dificultad que ahora le invade en su vida era para que el apóstol Pablo se librase del orgullo. Llegó a su vida un tipo de enfermedad física, todos lo podían ver.
algo que le frustraba a él y le causaba problemas. Dice, me fue dado. ¿Quién se lo dio? Mis queridos hermanos, muchas veces la enfermedad puede ser dada por circunstancias, puede ser dada providencialmente, o el mismo diablo puede causar enfermedad en el cuerpo, como lo hizo con Job allá donde él se encontraba, que le llegaron, ¿verdad?, unas grandes llagas en su cuerpo. Nos dice el apóstol Pablo que le fue dado este aguijón. Pablo necesitaba este aguijón en su vida. Esta enfermedad en su cuerpo, un aguijón, es algo que te molesta. ¿Alguna vez se les ha metido un pedacito de pelo en su cuerpo? ¡Qué terrible! Un pedacito de cabello. No digamos otras cosas más grandes, pero un pedacito de cabello. Una vez tenía un pedazo de cabello en mi pie. Y mis hermanos, esa miniatura me molestaba. Pues eso es un aguijón en el cuerpo del apóstol Pablo. Dice la palabra aguijón, se traduce como estaca, y la palabra en griego se describe de la siguiente manera: scallop, o sea, scallop, o sea, escalas. Mis hermanos, el apóstol Pablo desarrolló un cierto tipo de escamas, en alrededor de sus ojos, y dice que esta enfermedad lo abofeteaba, o sea, lo golpeaba, lo molestaba, porque ahora él, en su afán de predicar el evangelio, él, en su afán de salir y hablar por Cristo, ahora tenía esta enfermedad que lo molestaba. ¿Acaso no fui escogido por Dios para ser un misionero, un evangelista, para ser su portavoz? Pero Dios, mis hermanos, permitió que esta enfermedad creciese en él para que no se exaltase por los logros obtenidos en Dios. Él mismo lo dice. Él mismo dice que en nada me gloriaré. Dice, porque me fue dado para no exaltarme, dice el versículo 7. Él reconoce que eso que le llegó a su vida servía un propósito, y era para mantenerlo humilde y dependiendo de Dios. ¿Qué dolor ha llegado a tu vida en ocasiones y quieres rápidamente sacarlo? ¿Qué enfermedad, qué dolor relacional, qué situación tienes en casa ahora y en tu caminar cristiano te ha desanimado? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? A bofetearme. ¿Por qué? Oh Dios, esto es nada más y nada menos que un instrumento de Satanás, y yo no lo quiero en mi vida. Yo no lo quiero en mi cuerpo. No lo quiero en mi vida. Y el dolor y la tristeza, mis hermanos, muchas veces nosotros lo que queremos hacer es que sacarlo rápidamente, ¿o no? Sacarlo rápidamente. Yo me acuerdo una vez haber agarrado un nopal. Y mis hermanos, y estaba un nopal que tenía, una tuna, y tenía muchas espinitas. Ay, Señor. Y son blancas, ¿verdad? Y saben, hermanos, yo no encontraba dónde estaban en mis manos. Y tenía yo que buscar, y andaba con un corta uñas, y lo que hacía yo era un error, porque todavía lo cortaba y lo dejaba allí. No nos gusta sufrir. El dolor no nos gusta en nuestras vidas. Pero muchas veces el dolor tiene un propósito a que venga en tu vida, porque como el apóstol Pablo, tú y yo necesitamos aprender a depender de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo oró al respecto. El apóstol Pablo oró al respecto, y dice la palabra de Dios en el versículo 8, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8, dice: respecto a lo que 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y saben, hermanos, no hay oración que para Dios Él la ignore. Amén. No hay oración, toda oración Él la toma en cuenta. Pero el apóstol Pablo, él hace este pedido, ora, y mis queridos hermanos, él era una de las personas que oraba en todo tiempo, ¿sí o no?
Nos dice Filipenses capítulo 4 versículo 6: pero nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice, en nada estéis afanosos, o sea, orad sin cesar. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero Pablo oraba repetidamente sobre este aguijón, sobre lo que le dolía en su cuerpo, en su carne. Y él pidió 3 veces, pero nada sucedía cuando él oraba. Así que el apóstol Pablo pensó, esto es algo difícil y voy a orar de nuevo. Y cuando nada sucedió después de orar la primera vez, oró 2 veces. Y nada sucedió. El apóstol Pablo recibía respuestas a sus oraciones. Pero la tercera vez oró, y mis hermanos, oró 3 veces como Jesús oró en el jardín, en el desierto. Oró 3 veces, mis hermanos, porque lo que quiere decir este número 3 era una oración, mis hermanos, en gran agonía. Jesús allá en el jardín antes de ser crucificado oró 3 veces, ¿no es cierto? 3 veces. Mis hermanos, él supo que Dios estaba intentando decirle algo. ¿Alguna vez, hermanos, has orado tú y no has recibido respuesta a tu oración? ¿Alguna vez le has pedido a Dios: Dios, sana a mi hijo, sana a mi madre, rescátala por favor? ¿Alguna vez has tenido un dolor en tu vida y le has pedido a Dios: salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo? Y has orado 1, 2, 3 veces en angustia has orado. Mis queridos hermanos, pero la respuesta no llegó. ¿Será de que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será de que Dios no contesta más nuestras oraciones? Hermanos, la respuesta de Dios a Pablo llegó, pero no era lo que él estaba buscando. Versículo 9, por favor, y subráyenlo, porque esto es para ti y para mí. Hay dolores, hermanos, que en nuestra vida no van a desaparecer, porque son necesarios para que tú y yo estemos dependientes de Dios. Mis hermanos, aceptar esto en ocasiones es muy difícil, pero el apóstol Pablo lo tuvo que aceptar. Versículo 9 nos dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, Pablo obtuvo la respuesta. Era un no. Pablo buscaba un sí, yo te lo voy a quitar, pero era un no, no te lo voy a quitar. Necesitas, Pablo, este aguijón, aunque te hace sufrir, aunque te duele, aunque te cause dolor. Pablo, tú no necesitas que yo te quite el aguijón. Tú lo que necesitas es mi gracia. Es mi gracia, Pablo. Y saben, hermanos, nosotros no hemos entendido el concepto de la gracia. El concepto de la gracia, mis hermanos, la voy a explicar para que este concepto ustedes, así de una manera cristiana, les vuele los sesos en el sentido de que ustedes digan: wow, y ustedes conozcan y experimenten todos los días, ante el dolor y la tristeza que ustedes puedan tener, ante una situación que no cambia y que quizá no va a cambiar. Mis hermanos, solo necesitamos la gracia de Dios para poder sobrellevar aquellas cosas que a veces nos han dolido en nuestra vida. Que decirle a aquel padre que le dicen: tu hijo va a nacer con un síndrome de Down y tú lo tendrás, te dan la opción. Mis hermanos, ¿saben? Esa fue una de las noticias que nos dieron a nosotros de una de nuestras hijas, y nos dijeron que teníamos que abortar. Mis hermanos, aceptar muchas veces la voluntad de Dios no es siempre que todas las cosas van a estar bien.
Hay ocasiones, hermanos, que hay una situación o circunstancia que necesita venir a nuestras vidas y mantenernos en nuestra vida para depender de Dios. Yo te voy a decir qué es la gracia de Dios y por qué eso es suficiente esta mañana. ¿Sabes? La palabra gracia en el griego es charis, X-A-R-I-S. ¿Y sabes qué quiere decir charis? Quiere decir un don inmerecido, o sea, el trato de Dios que Él te da y te trata de una manera que tú no mereces. Pero no es que Dios está forzado a tratarte de esta manera, es que esa es la naturaleza de Dios. Es que Dios no nos puede tratar de otra manera. La manera que Dios nos trata a nosotros es por en gracia. Él nos trata, mis hermanos, de tal manera que nosotros, hermanos, recibimos de Él gozo, placer, deleite, encanto, dulzura, hermosura, mis hermanos. Dios tratándonos a nosotros como no lo merecemos. Pero aquí te va el concepto que te va a cambiar tu vida en este momento. ¿Están listos? ¿Están listos los que están en la televisión? Cuando el apóstol Pablo, cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben lo que quiere decir la gracia de Dios? Aquí va. La gracia de Dios es Dios tratándote a ti siempre como que si nunca hubieses pecado. Así nos ve Dios. Así nos ve Dios, de esa manera. Esa es la buena noticia, de que es mentira lo que el diablo pone en nuestras mentes, de que Dios está enojado, de que Él castiga a los pecadores, de que Él nos odia, de que estamos alejados de Él y que si nos portamos bien, nos trata bien, y nos portamos mal, nos trata mal. Mis hermanos, no. La gracia de Dios es Dios tratándonos día tras día de una manera como que si nunca hubiésemos pecado. Él te trata de esa manera. Te lo ilustro de esta, mis hermanos. Aquellos jóvenes que han cometido grandes asesinatos en las escuelas y salen por todas las noticias y los sacan a esos jóvenes, ¿verdad? Aquel que mató a muchos niños allá en una primaria, en un kinder. Las fotos de ese niño, de ese jovencito, cuando van las cámaras, mis hermanos, yo veo esos desastres y entonces veo todos los medios de comunicación condenando y condenan al muchacho. Pues sí, hizo algo increíblemente, una locura. Pero yo siempre me gusta ver la reacción de los padres, porque ante las cámaras a nivel nacional, ante el mundo entero, el padre de ese muchacho asesino está y le preguntan: ¿cómo era tu hijo? ¿Y qué responde? Dice: mi hijo nunca lo pudo haber hecho. Él no lo pudo haber hecho. Allí está hablando la gracia. Esta madre, este padre está viendo a su hijo de esta manera. Así te ve Dios todos los días. Imagínate caminar en tu relación con Dios de esa manera todos los días. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nuestras debilidades, nuestras aflicciones. Dios le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia. Yo te miro, yo sé con lo que estás sufriendo, yo sé lo que estás pasando. Mi hijo, yo estoy contigo sufriendo ahí. Tú estás conmigo y yo te voy a ayudar a salir adelante en esa situación y circunstancia de dolor que tú estás pasando. Yo te amo y nunca dejaré de amarte. Te veo como mi hijo. Y sabes, así como trata Cristo a ti y a mí, nos trata todos los días. Oh, mis hermanos, bástate la gracia de Dios. Podemos decir nosotros: bástame la gracia de Dios en mi vida. Levantan su mano, hermanos, por favor. Bástate tu gracia en mi vida. Amén. Gracias, Señor, porque me ves de esta manera. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, lo aceptó. Nunca más el apóstol Pablo oró para que Dios le quitara el aguijón.
Nunca más vemos una oración del apóstol Pablo para que le quitara las escamas, y algunos dicen que estaban en sus ojos. Nunca más le rogó a Dios de que le quitase, porque él dijo: por tanto de buena gana me gloriaré, más bien ahora en mis debilidades. Amén. Me gloriaré en mis debilidades, en los insultos, porque dice: para que repose el poder de Cristo sobre mí. Mis hermanos, qué dolor, qué tristeza. Has estado orando tú y no cambia la situación, la circunstancia. Mis queridos hermanos, quizá este es un aguijón que nuestra vida lo necesita. Quizá es alguna enfermedad, una circunstancia. Quizá no has tenido el placer y ahora tienes solamente el dolor de no poder comprar algo, obtener algo, ir, y has tenido que dejar un sueño. Quizás tienes que, o estás pasando un momento solo o sola. Yo no lo sé. Pero si este aguijón, como dice, era un mensajero de Satanás, y ahora Dios aún utiliza aquellas cosas difíciles en nuestras vidas para mantenernos dependientes de Él, yo te digo esta mañana: bástate su gracia en tu vida. Amén. Bástate su gracia. Dice: porque yo me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor a Cristo, yo me gozo en mis debilidades, en los insultos, en necesidades, en persecución, en angustias, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Amén. Yo soy fuerte en mis debilidades, Dios. Y yo sé cuáles son las mías. ¿Sabes tú cuáles son tus debilidades? Muchas veces le hemos rogado a Dios que quite aquello débil en nosotros, que quite aquello que nos causa dolor. Pero el simple hecho de que tú lo reconozcas en tu vida, yo quiero decirte que basta la gracia poderosa de Dios para seguir adelante un día y un día a la vez. Amén. Mis hermanos, Cristo estaba en él. Y allí la vida, sabes, los que caminan en fe nunca caminan solos. Tu vida no es tu vida, es tu vida y la de Cristo Jesús en ti. Amén. Tú nunca caminas solo en esta vida. Deja de creer la mentira del diablo. Es Cristo en mí, el poder de su gloria manifestado en mí. Mis hermanos, Cristo ha venido a vivir en ti y en mí. Y el dolor que tú estás pasando, Él lo pasa juntamente contigo. Bástate su gracia y acepta que Cristo vive en ti. Mis hermanos, esta mañana, para ir terminando, ahora utiliza el apóstol Pablo lo negativo, su padecimiento, para mostrarle al mundo el poder divino de Jesús en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo te voy a mostrar ahora a través de un video. Te voy a mostrar lo que es la debilidad. Cómo tú y yo somos realmente cargados en las manos del Dios Todopoderoso. Espero que este video lo puedan ver también nuestros amigos de la audiencia. Quiero que te des cuenta quién eres tú en este video y quién es nuestro Padre Celestial y cómo la gracia de Él nos ayuda. Vamos a ver este video, por favor. And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I
My Redeemer lives, the very same God who spins things in orbit, runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle hands that hold me when I'm broken, they conquer death to bring the victory. Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies, this life within me cries. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies, this life within me cries. I know my Redeemer, He lives to take away my shame. Dick Hoyt He lives es el que carga a su hijo. Rick. Rick nació con una enfermedad, el cerebro, con cerebral palsy. Sus coyunturas, su cuerpo, su habla, le dijeron que sería un vegetal. Le dieron la opción de que lo abortaran, pero su padre, Rick, mis hermanos, él decidió aceptar la voluntad de Dios en la vida de su hijo. Su padre le gusta correr y participar en maratones, y él dijo: yo no dejaré a mi hijo atrás. Hermanos, así como lo ven, su padre le hizo una silla de ruedas para que corriera juntamente con él. Mi fuerza será la fortaleza en la debilidad de mi hijo. Lo débil que mi hijo experimenta, yo lo voy a fortalecer con mi fuerza a través de él. Donde yo esté, él estará conmigo. Donde yo vaya, él irá conmigo. Y mis queridos hermanos, hasta el día de hoy, este equipo de padre e hijo han logrado, con la ayuda de Dios, correr más de 72 maratones. Han corrido con la fortaleza del padre y la debilidad del hijo. Han ganado 6 triatlones de Ironman. Con la fortaleza del padre y la debilidad de su hijo, han corrido el maratón de Boston 32 veces. Han completado 3,735 millas en 45 días. Él ha llevado a su hijo a lograr grandes victorias, porque el débil es fuerte por su padre, y ese somos tú y yo esta mañana. Por eso el apóstol Pablo decía: bástate mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Ahí está tu padre, mi padre, cargándote a ti y a mí a través de la vida. Y tu padre nunca te abandonará. Cruzarás los ríos y cruzarás desiertos
Y así como este Padre lleva a su Hijo, así te lleva tu Padre Celestial en todo momento. Bástate su gracia esta mañana y sé y gloríate en las debilidades en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos en esta mañana aceptamos este mensaje en nuestro corazón y decimos: Señor, bástate tu gracia? Vamos a orar. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aceptamos la gracia que viene, Señor, de ti. Tú eres ese Padre fuerte, Señor, que cargas a nosotros, tus hijos, en nuestras debilidades. Oh Dios eterno, tú has prometido que en nuestras debilidades tú nos cargarías cuando crucemos los ríos, cuando crucemos el fuego, cuando crucemos los mares. Señor, tú estarás allí. Así, Señor, como este Padre carga a su Hijo, así, eterno Dios, nos cargas a nosotros. Nunca más, Señor, reclamaremos o nos enojaremos, sino diremos: Señor, tu fortaleza se pueda manifestar en mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos despedimos de nuestros amigos del Facebook Live. Dios les bendiga y nos vemos a lo largo de la semana en otra transmisión.